Buenas, buenas. Hoy es 1 de noviembre, 10:26 de la mañana. Durante esta semana solamente había subido un video que era la entrevista a doña Gloria Navas, que es el motivo de ese video, que voy a hacer algunos comentarios al respecto y puede sonar un poco raro, un análisis de la entrevista, más que nada una explicación de lo que se pudo observar y el propósito de la entrevista. Em, Durante esta semana solamente había subido ese video porque allá donde doy clases en la Universidad de San Marcos es la semana de la administración y hemos hecho un montón de eventos, podcasts, charlas, inteligencia artificial, eh, eventos con empresarios expertos, actividades lúdicas y ha sido bastante intenso. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer todos los videos que pueda durante el día de hoy. Ese es el primero. ¿Por qué es importante llevar a cabo una entrevista a, por ejemplo, doña Gloria Navas? Como lo expliqué al inicio de la entrevista, la relación de hechos que se presentó bueno, el mes pasado, el 8 de octubre, si no me equivoco, está firmada por 20 diputados. ¿Ok? Estos 20 diputados son 10 diputados del Partido Liberación Nacional, las dos diputadas independientes, los 6 diputados del Frente Amplio, una diputada del PUS y un diputado del Partido Liberal Progresista. ¿Por qué es importante? Primero, porque quien puede tener el criterio legal técnico más adecuado para poder opinar sobre el proyecto es doña Gloria, porque es abogada penalista dentro de esta lista. ¿Y por qué es importante escuchar las dos partes? Es decir, ver la denuncia, entender o creer por qué se está poniendo la denuncia, pero también observar las intenciones de la denuncia. ¿Ok? En ese sentido, yo le hice varias preguntas a doña Gloria. Entre ellas, primero, de quién fue la iniciativa. Me indica de que fue de un grupo de diputados. Aquí podríamos inferir, ¿ok? Y esto es únicamente interpretación. Si de los, la mitad más uno de los diputados que firman, perdón, vamos de vuelta. Partido de Liberación Nacional tiene 19 diputados, la mitad más uno firmó esa relación de hecho, fueron 10 diputados. ¿Ok? Sería de repente lógico pensar que el 50% de los firmantes de esa relación de hechos está agrupado en el Partido Liberación Nacional, es decir, que muy probablemente de ahí salió la iniciativa. ¿Ok? Lo raro es por qué los otros 9 diputados no firmaron. Esta fue otra pregunta que yo le hice a doña Gloria. Quienes no firmaron, ¿por qué no? Ella sencillamente contestó, pues es una decisión de ellos, no les pareció. ¿Ok? Efectivamente, no les pareció. Sería interesante saber por qué a esos diputados no les pareció firmar esta relación de hechos, que según doña Gloria aplica como denuncia, porque indica también riñe con algunos artículos del Código Penal. Y al reñir algunas declaraciones del presidente con el Código Penal, ellos lo que están haciendo los diputados es invitar a la Fiscalía a que haga justamente la valoración de estos hechos. Pero ahorita vamos a indagar un poquito más sobre eso. Estos días he hablado demasiado. Bien, entonces, vamos a suponer que probablemente por un tema de mayoría, de mayoría partidaria, pudo haber surgido esta iniciativa del Partido de Liberación Nacional. Habría que confirmarlo, pero nadie se atribuye directamente esa relación de hechos, la iniciativa de la relación de hechos. Luego, doña Gloria considera de que sí hay un delito. Sin embargo, no se plantea esta denuncia como un delito tal cual, sino como una serie de consideraciones. Tiene tres partes esta relación de hechos.
porque algunos no quieren llamarlo denuncia, lo siguen llamando relación de hechos. Uno, dicen de que se podría interpretar que las declaraciones del presidente sobre el caso Barrenador en la conferencia de prensa viola la separación de poderes. Pero aquí es donde el presidente justamente, y yo le hice esa pregunta a doña Gloria, el presidente dice de que el ejecutivo, por ejemplo, tiene todo el derecho de ser contestatario, es decir, contestar al poder legislativo si considera de que se está haciendo algo no en sintonía con los propósitos país o que hay algún tipo de ataque o lo que pueda considerar como ataque y al mismo tiempo acciones del poder judicial. En otras palabras, ¿por qué pensar que alguno de los tres poderes son incuestionables? Si están dirigidos por seres humanos, pueden cometer equivocaciones o eventualmente llevar a cabo acciones con propósitos que no son necesariamente, y no estoy hablando de algo en específico, en general, llevar a cabo acciones que no son alineadas con el bien común. Si alguien considera o interpreta que eso es así, entonces el otro poder, cualquiera de los otros dos poderes, puede justamente generar una crítica, una observación o una respuesta. Es eso ser contestatario, responder ante algo que se está haciendo. ¿Y por qué no? El poder más importante, que es el poder del pueblo, que lo delega justamente en los tres poderes de la República. Entonces, por ahí estaba también esa respuesta en la entrevista. Em, Hay una pregunta, por temas de tiempo hay preguntas que no pude hacer. En el documento indica el puro final de que se solicita o se valore la posibilidad de abrir una nueva comisión investigativa sobre las declaraciones del presidente en esta conferencia de prensa. ¿Ok? Esa pregunta no la pude hacer, pero evidentemente creo que podríamos pensar que al igual que la comisión de la Caja y el caso Barrenador serían dos comisiones que van como paralelamente sobre el mismo tema, sobre un caso judicializado y que de repente, pregunto yo, ¿tendría sentido? ¿Sería provechoso llevar a cabo o abrir una comisión que, además de la comisión de la caja que ya está funcionando, también investigue las declaraciones del presidente en la conferencia de prensa sobre el caso Barrenador, el caso de la caja? Pregunta que yo abro. Pero decía anteriormente de que esa relación de hechos tiene tres partes. La primera, ya la comenté, es la conferencia de prensa del presidente, donde dicen de que hay una separación, de que no se respeta la separación de poderes. La segunda alega que el artículo 149 de la Constitución está siendo golpeado en el sentido de que hay un impedimento de funciones al Poder Judicial. Pregunto yo, ¿consideran ustedes de que el presidente con sus declaraciones de alguna manera está impidiendo las funciones del Poder Judicial? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se considera que eso es así? Esta pregunta por tiempo no se pudo hacer. Em, pero aquí sí le pregunté a doña Gloria que si ella considera que era necesario abrir la comisión de investigación de la caja. Y ella dice, pues que no. ¿Por qué? Porque muchas personas van a llegar a decir que el caso está judicializado, entonces no tienen opción de declarar porque eventualmente se podrían ver comprometidas. Y eso es totalmente factible y necesario incluso para la protección de cada quien. Entonces no tiene mucho sentido de que se haya abierto esa comisión. La tercera parte de la relación de hechos es una recopilación de las frases del presidente durante la conferencia de prensa sobre el caso Barrenador. Entonces, es ahí donde yo le pregunté si las acciones del Poder Judicial eran incuestionables. ¿Y por qué entonces a los otros poderes no se les podría cuestionar? Y doña Gloria responde de que sí, efectivamente, cualquier poder debe ser cuestionable. Entonces, en ese sentido, se abre la posibilidad de que ante cualquier
decisión o acción que haga el Poder Judicial, la gente pueda cuestionarse por qué lo está haciendo. Y más en este momento, con las 5 causas que hay abiertas a nivel disciplinario bueno, sí, las 5 causas en total, creo que son 4 a nivel disciplinario y una denuncia ante el fiscal general de la República. O sea, es necesario en una sana democracia la posibilidad de cuestionar lo que el otro poder está haciendo. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, si el Poder Judicial hace algo que no se considera correcto, es necesario cuestionarlo. Si la Asamblea Legislativa, por medio de sus diputados, lleva a cabo procesos incorrectos o innecesarios o controles políticos pasados de tono, es necesario cuestionarlo. ¿Y por qué no? Si el Poder Ejecutivo, los ministros o el presidente llevan a cabo declaraciones o acciones que no son correctas, es necesario cuestionarlo. Como por ejemplo el tema de las pólizas para el presidente y el gabinete, que ese es un tema que lo vamos a desarrollar luego a profundidad. ¿Ok? Pero sí es necesario cuestionar. ¿Por qué? Y en el cuestionamiento vienen las respuestas. Y en las respuestas tenemos todos los elementos para poder tomar una decisión o generar un criterio. Es por eso la importancia, de ahí nace la importancia de poder cuestionar. ¿Ok? Y finalmente hice una pregunta a raíz de todas las preguntas anteriores sobre las motivaciones de la relación de hechos, sobre incluso la estadística del aumento de denuncias en temporada electoral hacia posibles candidatos o personas involucradas en futuras posibles elecciones, en en posibles candidatos en las futuras elecciones, perdón. Doña Gloria no lo descarta y de hecho es un juego político. Eso es lo que ella menciona, una estrategia política. Ella utiliza un término ahí. ¿Y cuál es la estrategia política? Pues evidentemente, si hay denuncias falsas sobre personas que tienen un papel importante en las próximas elecciones, lo que se está haciendo es tratar de golpear la imagen de esa persona que en las elecciones podría tener un papel importante. Ahora, eso lo define obviamente el Poder Judicial. Y muchas veces eso no se define, por ejemplo, si la denuncia se pone en el 2024, a febrero del 2026 ya se definió. No, eso se puede definir mucho tiempo después. Y ella pone el caso de la UPAT en el gobierno anterior. Se puso la denuncia, han pasado más de 2 años y todavía nada se resuelve. ¿Y cuándo se va a resolver eso? Pero en el momento, el golpe a la imagen, independientemente si el caso sale con los imputados culpables o no culpables, independientemente de eso, el impacto a la imagen es importante. Por eso, don Eduardo Acuña dijo, don Ewald, perdón, Acuña dijo, que es abogado penalista. Las denuncias de índole político aumentan en periodo electoral. ¿Para qué? Para afectar justamente la imagen de esas personas vinculadas a la política que podrían tener un papel importante en las futuras elecciones. Eso es importante de tomar en cuenta. Algunas serán positivas, otras negativas. Bueno, el resultado, la sentencia será sancionatoria o absolutoria, pero eso va a suceder tiempo después, años después incluso. Y la última pregunta era el propósito principal. Por ejemplo, don Juan Diego Castro ha afirmado que hay un golpe de Estado judicial, que se está llevando a cabo un golpe de Estado judicial. ¿Por qué? Porque hay 50, en el momento que él lo indicó, habían 53 expedientes contra el presidente de la República en tribunales. Si la sala tercera, la sala penal, decide que uno de esos expedientes vaya, prospere, continúe su curso, le pide a la Corte Suprema de Justicia que le diga, por favor, al directorio legislativo, o sea, a la Asamblea Legislativa, que hagan, me imagino que una votación para levantarle la inmunidad al presidente y poderlo juzgar. ¿Ok? Y si se le juzga,
o se abre ese proceso, inmediatamente se tendrían que abrir medidas cautelares, como en el caso de doña Marta Esquivel en La Caja. Si se abren las medidas cautelares, el presidente estaría suspendido del cargo por 6 meses. Si eso se está llevando a cabo o no, yo le pregunté a doña Gloria. Y doña Gloria dijo, nosotros presentamos la relación de hechos para que siga el curso. Pregunté yo, entonces la intención es llevar a cabo este plan que dice don Juan Diego. La respuesta de doña Gloria fue, es llevar a cabo el curso y que decida el Poder Judicial qué se va a hacer. Es decir, tantas posibilidades hay como que la hipótesis de don Juan Diego se cumpla, como que no se cumpla. ¿En qué sentido? ¿Cómo se dividen estas probabilidades? Estas probabilidades se dividen únicamente a la espera, es el producto de la espera de la decisión del Poder Judicial, específicamente de la Sala Tercera, consecuentemente de la Corte Suprema y del Directorio Legislativo. Si en alguno de esos procesos se decide que no debe darse curso, ahí queda. ¿Cuál es el tema ahorita? El tema es de que, o sea, ahí queda en el sentido de que no procedería según la hipótesis de don Juan Diego Castro. ¿Cuál es el tema en este momento? El tema en este momento es de que cualquier denuncia a cualquier persona vinculada directa o indirectamente a los procesos electorales del 2026, cualquier denuncia que se presente ante cualquiera de esas personas va a afectar su imagen. Positivo o negativamente, va a afectar su imagen. Siguiente, hay una lista de 50 y pico, 60 y pico de causas ante el presidente de la República. Lo que no se dice en control político es de que 7 de ellas, si no me equivoco, ya han sido desestimadas. ¿Qué quiere decir? De que no tienen futuro como denuncia, no se le va a dar un curso legal. Van a decir, el juez va a decir, esta denuncia no tiene sentido, se cierra el caso, se desestima. Punto. Ese es el curso que va a seguir o que podrían seguir muchas de esas denuncias. En un video anterior yo publiqué o compartí el enlace donde están todas las denuncias y muchas son anónimas. Muchísimas de esas denuncias son anónimas, de personas que consideran que el presidente incumplió en alguna parte de sus funciones y pone la denuncia. Y mientras más denuncias se pongan, no es lo mismo decir el presidente tiene una denuncia a que diga el presidente tiene 60 denuncias. ¿Cuántas se van a desestimar al final? Van 7. Podrían ser 10, podrían ser la mitad, podría ser ninguna más, podrían ser todas incluso. El tema es, en este momento, en la actualidad, ¿cuál es el impacto de esas denuncias? El objetivo de entrevistar a doña Gloria Navas era justamente tener la versión de una de las personas que presentó esa relación de hechos o esa denuncia. Y con base en las respuestas de doña Gloria, que cada quien se haga su propio criterio. Ese es el objetivo, porque el periodismo debe dar las dos partes. Ya el presidente se ha referido en general a las denuncias que le han puesto. Ahora escuchemos cuál es justamente el criterio, incluso legal, de una de las personas que formó parte de esos firmantes. ¿Quién va a dar la razón? El tiempo, únicamente. El tiempo dirá si esas denuncias, todas en general, tenían sentido o no, tenían sustento o no, tenían lógica o no. Pero en este momento lo que tenemos que analizar es cuál es el propósito de esas denuncias. O incluso analizar sin ser abogados, podríamos entrar y ver el contenido de cada una de ellas y tratar de definir si realmente tenían el potencial o tienen la validez de criterio personal incluso para que eso sea una denuncia. Si realmente el presidente incumplió con esas funciones, digamos, o incurrió en esos delitos. No veamos solo el número, veamos cada una de ellas. Si no me equivoco, fue el observador, ahí en un video anterior está el enlace,
Voy a ver si lo comparto nuevamente. El observador fue que publicó la lista completa de denuncias de los expedientes con los enlaces y la gente que son al final los votantes tendrán que definir si esas denuncias de alguna manera pues tienen sentido o no, y los tribunales serán los que tendrán la última palabra, como es su función. Ese era el objetivo de hacer esa entrevista. Ojalá que quienes la hayan visto puedan generar justamente su criterio al respecto. Muchísimas gracias.